Esta presentación se basa mucho en un extracto del libro Game Design Workshop, A Playcentric Approach to Creating Innovative Games de Tracy Fullerton. Entonces empecemos con las definiciones. ¿Qué es playtesting y qué no es playtesting? Entonces, si yo tengo mi equipo de desarrollo y ellos ensayan y encuentran algunos problemas, lo discuten, eso no es playtesting, eso es como se denomina un internal design review o una revisión pues del juego interno. Si tengo a la gente de Q&A, cuando uno está trabajando en un proyecto más grande, hay un departamento especializado en hacer pruebas. Los de Q&A, que quiere decir Quality Assurance, o sea, los del aseguramiento de la calidad, que normalmente son mezcla de ingenieros y personas que manejan interfaz y a veces psicólogos y todo eso. Se aseguran de que todo está bien, haciendo unas pruebas, ellos tienen unas listas de chequeo. Después, cuando un equipo interno o externo, porque a veces eso se terceriza, muchos estudios tercerizan el Q&A a India. No es que sea lo mejor, pero sí lo más barato. El caso es que eso no cuenta tampoco como playtesting. Si uno tiene un focus group, que son los que normalmente se utilizan, digamos, desde un punto de vista de mercado, tampoco es playtesting. Si uno, por ejemplo, hay algunas camaritas, algunos celulares, algunos dispositivos que son capaces de mirar hacia dónde están apuntando los ojos para ayudar con los patrones de navegación y demás. Ese es un test de usabilidad, tampoco es playtesting. Es que si es playtesting, entonces es un proceso mediante el cual uno trata de que el juego sea, digamos, la alcance la forma adecuada de expresión para que el usuario sea capaz de entenderlo y navegarlo, y nos ayudaría a encontrar problemas que a veces uno cree que no tiene. Se puede desarrollar, digamos, muy casualmente. Uno le entrega el celular a alguien y la prueba, encuentra un par de problemas, eso cuenta como playtesting, uno le hace unas preguntas. O algo ya más estructurado, donde uno reúne un grupo de personas en un lugar, cosa que ya no es posible. Digamos, reúne un grupo de personas en un chat, les explica algo, los pone a jugar, luego les hace un cuestionario. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales uno como desarrollador haría pruebas? Entonces, para encontrar funcionamiento adecuado, que el juego esté internamente completo, para ayudar con cuestiones de balance o para ver si el juego es divertido. Entonces, como les decía, Q&A se hace para encontrar bugs, el equipo de mercadeo usa focus groups para definir público y ventas estimadas, y el equipo de interfaz utiliza esas pruebas de usabilidad, pero ninguna de estas cuenta como playtesting. A medida que uno va creando, uno va haciendo nuevas versiones del juego y va arreglando cosas. Entonces por eso se muestra como una especie de ciclo donde se generan ideas, se formalizan, se testean, se evalúan resultados, se revisan, se evalúan, se testean, se revisan, se evalúan, se testean. Durante todas las fases del proyecto, desde el concepto, preproducción, producción y la fase final de pruebas. La idea es que cada vez se va haciendo este tipo de triángulo más pequeñito, porque a medida que el juego va más avanzado, se van a hacer menos cambios y cada vez hay menos cositas que no hayan sido testeadas. Si uno espera hasta el final, hasta una beta, para probar, y por ejemplo se encuentra que el juego no es divertido o algo, entonces va a ser muy tarde para hacer cambios dramáticos. La idea es encontrar los cambios grandes aquí arriba, porque uno puede cambiarlos más fácilmente que aquí donde tiene que sobreescribir un montón de sistemas y termina uno echando cualquier otra cosita para no tener que desarmar el juego. Entonces, primero, ¿dónde uno encuentra esos playtesters? Entonces la idea es que al principio, cuando uno tiene un cubito y está manejando como el salto, para las mecánicas básicas, uno es el mejor playtester. O sea, cuando ya algo muy simple, cuando se requiera un funcionamiento elemental y demás. Ya a medida que tengo algo más pulido, lo puedo presentar al equipo de trabajo y a partir de ahí lo podría presentar, digamos, a terceros. Entonces, dentro del juego, lo ideal es que haya alguna especie de medio
tutorial o al menos como la explicación de qué teclas va a necesitar. Pero la idea es que no se vaya siendo explícito, como que uno, a través de uno escribiendo en un chat o a través de la voz diciendo, ah, esto se juega así, 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 usted tiene que... No, la idea es que el juego se explique solo. A veces eh, es mejor evitar que las personas conocidas, o por lo menos amigos o familia, sean los que te estén en el juego. Al principio va a ser inevitable, pues, porque es lo que uno tiene más cerca. Pero eso nubla el juicio. A veces para bien o a veces para mal. Llega la familia, ah, lo piensa cualquier boba, ay, tan bueno mi hijo. Y ya, no le dan como ningún feedback útil. O los amigos que son como más exigentes o saben que uno ha hecho mejores cosas, empiezan a tirarle como que no, eso está muy, no, está malo. El otro estaba mejor. Entonces, eso les quita objetividad. Entonces, Eh, la mayoría de testers en la industria de los videojuegos, ya sea aquí o en Estados Unidos, normalmente reciben algún tipo de incentivo. Así sea que un bono para descargar juegos de alguna tienda, alguna especie de bonificación. Los que sí son testers más, digamos que los van a tener un buen tiempo, hasta le dan regalos, alguna cosita como mercancía del juego. Pero en proyectos pequeños, cuitas independientes, la gente, como no le van a gastar mucho tiempo, lo suelen hacer gratis. Hay algunos, digamos, cuando la tecnología es muy nueva y están haciendo cosas que no pueden revelar, hacen que firme un NDA, un Non-Disclosure Agreement. Pero cuando uno normalmente invita a gente que son jugadores, no a desarrolladores, la posibilidad de que le roben a uno la idea es muy, muy baja. Igual recuerden, las ideas no valen nada, lo que vale es el desarrollar esas ideas. Entonces en esta tablita podemos ver como, ah, entonces si tengo las foundations, o sea, como las bases, lo mínimo que necesita, podría probar yo, solamente yo, porque es como que hacer perder el tiempo a alguien más cuando, ah, ¿qué le parece este salto del cubo? Pues bajo qué contexto, necesito plataformas, necesito ver cómo se mueve para ver si ese salto es adecuado a lo que se necesita. La estructura también la pueden probar, digamos, algunos conocidos, parte del desarrollo. Ya desarrollos formales y cuando uno esté puliendo, sí lo puede probar todo el público objetivo. Entonces uno puede buscar playtesters en colegios, universidades, en redes sociales. Hay comunidades que siguen a ciertos desarrolladores, a ciertas empresas. Sobre todo si son comunidades de desarrolladores. Están ahí muy pendientes para conocer cómo que están haciendo en la industria local. La idea es que uno podría incluso filtrarlos inicialmente, porque no todas las personas, los playtesters son útiles. Hay unos que se dispersan mucho, otros que no son buenos expresándose. Entonces no me van a dar feedback útil. La idea es que uno tome lo más diverso posible, pero que todavía está en el público objetivo. O sea, uno no va a coger como un mismo tipo de individuo en un rango de edad de 2 años, sino que uno piensa, mi público objetivo puede ser hombres que estén entre 35 y 50 y que les gusten los shooters. Entonces uno puede irse por los de Call of Duty, pero también no ignorar los de Gears of War y por ejemplo los que solo estén en el mercado móvil y les jueguen Free Fire, de pronto también tenerlos en cuenta. Y cada tester idealmente debería ser empleado como un Kleenex. Lo que les decía, un Kleenex, el pañuelo que uno lo llena de mocos y lo bota para que cada uno tenga una perspectiva nueva cada vez, aunque algunos los que sean más útiles uno los puede conservar para tener como el histórico y que me digan respecto a versiones anteriores, creo que eso ya lo hemos mencionado la otra vez, que cambios pudieron haber sido positivos o negativos. Entonces, lo ideal es que uno pueda conducir una sesión de playtesting, como les digo, ya sea en persona o ya sea a distancia. La idea es no extenderse mucho como en introducciones, porque si uno empieza a hablar es que del juego, lo que quieren conseguir, que el equipo de desarrollo, bla, 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 eso a los testers realmente no les interesa. La idea es simplemente ponernos en el papel como de un investigador, darles acceso al juego, decirles como, ok, ustedes van a jugar este juego, ta, ta, ta,
Unas instrucciones muy básicas. No hay ninguna de funcionamiento. El juego debe ser capaz de explicarse solo. Y uno debería solo hablar respecto a cómo debería jugar el juego. Solo si la persona está como atorada. Eso si uno está pues en persona o si lo está viendo pues jugar en streaming. Entonces una sesión podría tener más o menos esta estructura. Es una introducción muy breve, como muchas gracias, yo soy tal. eh, este proceso es para mejorar el juego. Si de pronto le está... O sea, que aquí hay que quitarle la culpa para que se le quite la pena al playtester. O sea, que si está haciendo algo mal, realmente no es culpa de él, sino que de pronto el juego no es lo suficientemente explícito al expresarse. Para que no les dé pena hablar y pena preguntar y pena decir, ay, aquí qué se puede hacer. La segunda sería como la discusión del contexto. Entonces con esto uno puede más o menos tener información de ese público objetivo. Ay, qué juegos ha jugado, qué es lo que más le gusta de esos juegos, dónde se entera de esos juegos y cuál fue el último juego que compró, por ejemplo. Son unos que otros tipos de preguntas que uno puede hacer de ese estilo. Se lleva a cabo la sesión del juego. Entonces, obviamente, aquí hago énfasis otra vez en que hay que dejarles claros que uno va a probar el juego para ver si es lo suficientemente robusto, no la habilidad de cada uno para que ellos no se estresen. Y se les debe incitar a pensar en voz alta, o sea, como que ellos, tipo streamer, donde, ok, voy a ir acá y tratar de abrir esta puerta. Esos que no tienen como voz interna porque les toca entretener. Se les debe incitar a hacer eso para que uno sepa en todo momento como qué es lo que están pensando hacer. Después del playtesting, se puede discutir, digamos, la experiencia. Entonces, como qué piensa del juego, qué opina del gameplay, aprendió a jugar rápidamente. Estos, por ejemplo, son muy útiles. Si, digamos, no se puede hacer la sesión en persona, son muy útiles tenerlas en un formulario de Google. Ponderadas, pues, para que la persona no llene un espacio, sino que uno les diga, de 0 a 10, qué tan difícil fue aprender la mecánica principal. Otras preguntas que se pueden hacer es cómo le describiría el juego a alguien que no lo ha jugado, ahora que tuvo la oportunidad de jugar alguna información que le hubiese sido útil, algo que no le gustó respecto al juego, hay algo confuso y ya en el cierre uno agradece, no debe quedar con la información de contacto de ellos y si uno tiene algún tipo de regalo o algún tipo de recordatorio pues se los entrega. Hay que tener en cuenta que eventualmente van a llegar críticas a todo lo que uno haga. Y es muy difícil uno no tomarse las críticas como personal, porque qué juego tan aburridor. Y algo en lo que uno trabajó un año, año y medio. Entonces uno es el que no es capaz de hacer cosas entretenidas. No, la idea es separar esas cositas. Uno simplemente escucha, uno no trata de refutar, o sea, uno no trata de responderlo, uno simplemente escucha y anota. Okay. Hay usuarios que creen que el juego le falta esto. Porque uno no está refutando ahí, sino uno simplemente está tomando esas opiniones que las opiniones son muy subjetivas y que no generan una verdad absoluta. Exacto, pero si hay un grupo de personas que tienen cierta opinión en común, de pronto hay que tener en cuenta qué fue lo que está generando que se dé esa opinión. Porque la idea es que no todos van a querer el juego, pero es bueno entender por qué los que no lo quieren, qué les está faltando y si es algo que está a mi alcance, poderlo cambiar. Cuando hay pruebas grupales, algunos testers que son muy bocones, juegos que no tienen filtro y empiezan, pero y este juego no es como, pero no le pueden poner esto, es que me gustaba más cuando. Entonces ellos suelen influenciar a los otros. La idea es separar a ellos o simplemente tratar de evitar desde el filtro de la entrevista que ellos estén ahí interfiriendo. Entonces hay varios métodos para las sesiones que uno puede hacer. Uno puede hacer sesiones uno a uno, sesiones de grupo también pueden ser interesantes. Las cosas con las sesiones de grupo es que a veces es problemático porque la gente le da como pena. Es decir, en una sesión, digamos cuando uno está en un grupo y uno pregunta algún tipo de cosa, entonces llega alguien y da su opinión, entonces lo del resto va a estar como de acuerdo con ella y no van a decir, si tienen una opinión como completamente diferente, se la van a callar. Muchos son tímidos y demás. Entonces, si uno hace una sesión de grupo, puede que la acompañe después con un cuestionario individual, privado,
donde la gente así va a poder decir, ah, listo, esto y esto no me gustó y estas cositas así, para no dejarse llevar pues de la ola. Entonces algunas de las formas en las que uno puede estructurar una sesión de playtesting puede ser la de uno a uno, donde uno está mirando, en este caso ya no en persona, sino digamos a través de un stream o algo, como la persona está mirando, cómo está jugando, cómo maneja los controles, en qué punto se está atorando. Entonces, el group testing en grupo ayuda mucho si por ejemplo es un prototipo físico, juego de cartas, un juego de rol así en fichitas, es necesario pues que estén equipos. El feedback form, que es como les decía lo de Google, que me permite generar algunos formularios para que la gente llene. Y yo ya, la ventaja de eso es que yo puedo tabular todo eso. De hecho, Google ya me genera algunas gráficas y puedo hacer un análisis estadístico básico. Una entrevista, que es más como un quiz que uno le hace a la persona. Una discusión abierta, que es como digamos, libremente en un grupo, hablar en sí del juego. O los data hooks, que es lo que vimos esta semana. Analytics es un conjunto de data hooks, que son los datos que están embebidos en el juego y me dan más información de la que el usuario normalmente me daría respecto a elementos técnicos. Y los puedo ir acumulando pues y promediando con otros jugadores. Lo que uno tiende a hacer con estas metodologías es mezclar una a otra. Ah, yo quiero el de group testing, pero lo voy a mezclar con un feedback form. O no es que voy a hacer una discusión abierta, pero tengo mis data hooks ahí. Entonces así uno puede mezclar las cositas. Listo, esto ya lo había mencionado. Tengan en cuenta, de pronto aquí se me pasó a mencionar, cuando estemos en la etapa de sesión, o sea, cuando se están jugando y la persona me diga, no sé qué hacer acá. En vez de decirle inmediatamente qué es lo que tiene que hacer para desatorarse o para seguir a lo siguiente, siempre es bueno preguntarles como, ¿qué está tratando de hacer? Quiero ya, listo. ¿Y cómo lo está tratando de hacer usted? Yo estoy tratando de mover esta tecla, listo. Entonces ya uno anota, como, ok, la persona cree que en este momento se puede hacer esto cuando realmente no. Y ya sí, de pronto lo trata de guiar. Pero es bueno saber qué están tratando de hacer y por qué creyeron que podían hacer eso en esa etapa del juego. Este es un método muy interesante, no solo para clasificar algunos juegos, sino que me puede servir para saber, digamos, qué opinan las personas respecto a ciertos juegos, respecto a otros. O sea, esta es una tablita que se llama de Playmetrics. Van a dar resultados subjetivos, depende de la persona que lo llene. Pero digamos, si uno le da una lista de juegos a alguien y los ubica en la en esta matriz, y después lo ubica, hace que uno ubique el juego, pues que ellos ubiquen el juego de uno, aquí también en la matriz, entonces uno va a encontrar ciertas características, como que a veces, de pronto la persona cree que el juego es de más, que es un juego de azar, cuando realmente es un poquito más de habilidad, entonces él no está pensando que tiene control sobre el juego. Vamos a ver unos ejemplitos de esto. Entonces, aquí por ejemplo hay algunos juegos con los que se llenó esta matriz. Digamos, recuerden que estamos enfrentando habilidad, azar y aquí destreza física y digamos cálculos mentales. Mientras algo esté por ejemplo más cerca al centro, más cerca a estas líneas, es porque está como en una línea entre ellos. Por ejemplo, Go y Chest se consideran que son como puzzles puros, entonces van a ser un poquito más como en habilidad y cálculos mentales, ¿cierto? Sobre todo tirados hacia la izquierda, puro cálculo mental. Mientras que Civilization puede tener un poquito más de habilidad. StarCraft y Warcraft también van a requerir un poquitico más de destreza física, entonces puede estar un poquito más abajo, o Tetris, porque no tiene que reaccionar. Mientras que juegos puramente de hacer como póker, backgammon, miren que aquí en póker también tiene que ver como cálculos mentales, está un poquito más hacia la derecha, mientras que Blackjack es un poquito más al azar, o escaleras y serpientes, creo que aquí lo llaman en español, y está un poquitico más hacia el azar. Miren que aquí por ejemplo están dados, Devil Dice, no, Devil Dice es otra cosa. Unreal, Halo. De hecho, muchos juegos están ubicados como en estas rutas. De hecho, lo primero que hago, Physical y Skill, son los juegos que están muy populares. Entonces, los beat 'em up, los juegos de aventura, acción, normalmente están ubicados en este pedazo. Miren que Dance Revolution está mucho más hacia acá porque es mucha destreza física y habilidad.
Y aquí, por ejemplo, tenemos jueguitos cuando son destreza física y azar. Jueguitos como chucha cogida o este de golpea a los topos o pon la gorra la cola al burro, twister, operando. Entonces, los juegos, por ejemplo, los juegos de mesa, como menciono acá, digamos los juegos que normalmente tienen turnos y demás, pueden caer en esta casilla. Las apuestas caen aquí, obviamente. Y los juegos para niños suelen caer acá, en Physical y Chance. Entonces lo que uno suele hacer es decir, ok, tengo algunos juegos, ellos la ubican y que me ubique el juego de uno. Entonces con eso uno puede saber qué opinión que ellos no saben expresar de manera explícita tienen respecto al juego de uno y dónde lo está ubicando dependiendo del cuadrante, que le está exigiendo el juego más a la persona. Y otra de las cosas que uno puede saber es que, ok, muchas de las personas que disfrutan los juegos de estrategia también también disfrutan puzzles o trivias que también están por acá. Y a medida que los niños van creciendo, van dejando un poquitico estos juegos y van subiendo un poquitico hacia acá. Porque se hacen un poquito menos activos. Entonces, aunque les gusta Chance, porque a todos nos gustan juegos un poquito que involucran el azar, ya van subiendo para acá. Y si a la persona no le gusta el juego, entonces uno puede revisar los vecinos de donde la persona ubicó el juego, a ver si, pues, qué fue lo que está fallando ahí, si es una falla en la personalidad o si realmente es como un estilo que no está dando bien. Normalmente durante el playtesting en varias etapas uno toma notas. O sea, uno debería anotar en orden, como que al principio, dependiendo de la charla que uno haya tenido con ellos, durante el juego y después del juego. Entonces, la idea es que aquí hay un montón de preguntas. No hay que hacerlas todas a una misma persona. Son para escoger algunas. Porque hacer 20 preguntas de corrido a alguien va a ser muy abrumador. Entonces, la idea es como una que otra y hacer varias, pero mezcladas con diferentes personas. Entonces, por ejemplo, mientras la persona está jugando, uno podría preguntar cosas de tipo, ¿por qué eligió esto? O esa regla está como enredada. O como que cree que puede hacer la que mencioné ahorita. O que lo está enredando, que lo están confundiendo. Unas que se hacen después del juego, que es donde uno debería hacer la mayoría de las preguntas. ¿Cuál fue su primera impresión? Su primera impresión cambió a medida que jugó. Encontró algo que fuera como frustrante. El juego se sintió como lento en alguna parte. Habían algunos aspectos que encontró como satisfactorios. ¿Cuál fue lo más emocionante que encontró en el juego? Si se sintió muy cortico, muy largo o apenas pues como para la sesión. Estas son como preguntas generales las que acabé de mencionar. Hay elementos un poquito más formales donde uno puede preguntar alguna de estas tipo, describa el objetivo del juego. ¿El objetivo siempre fue claro? ¿O qué tipo de elecciones hizo usted durante el juego? ¿Cuál fue la decisión más importante? ¿Encontró algún loop en el sistema? ¿Algún loophole? O sea, como algún bugcito, algún atajo que pudo utilizar. ¿Cómo describiría el conflicto? ¿Prefiere jugar solo contra enemigos? ¿Qué elementos cree que podría mejorar? O que unas preguntas de tipo dramáticas. Que si la premisa del juego le interesa. Que si la historia es llamativa. Que si sintió como que si el drama o las cosas dramáticas van aumentando a medida que fue avanzando, etcétera. Y el procedimiento un poquito más técnicas aquí, como, los controles fueron fáciles de entender, cómo se sintieron, de pronto le falta un poquito más de información en la interfaz, algún cambio a la interfaz que de pronto le gustaría, algo de pronto se sintió como un poquitico desorganizado. Y estos, por ejemplo, tipo de final, que le falta al juego, qué elementos del juego le atrayeron, compraría este juego, aunque esta no me gusta tanto porque es como muy... le están diciendo frente a uno, sí, sí, yo compraría. Una persona que nunca ha comprado un juego en su vida y todo lo piratea. Entonces, digamos que esta puede sobrar. Y a ver, ¿cuál otra? Sí. ¿A quién crees que el público objetivo de este juego? Ese es una muy interesante para hacer.
Y si alguien tiene ideas para mejorar el juego, las podemos anotar también. Hay algunos consejos generales para, digamos, cuando uno está haciendo testeo y todo eso, para recordarle a las personas y para uno que uno tener en cuenta. Entonces, la primera es no dirigir, como les decía. Cuando alguien le haga una pregunta, antes de responderla explícitamente, uno debe preguntarle qué es lo que él debería tratar de hacer en esa situación. O sea, qué es lo que él cree que puede hacer. Y ya con eso uno ya sí los trata de guiar un poquitico. La idea es no llevarlo de la mano, sino darle un empujoncito para que pueda seguir con el playtesting. Recordarles pensar en voz alta porque uno al principio les dice, luego se les va apagando la voz y se les olvida. La idea es que ellos hablen y estén todo el tiempo diciendo que están pensando y así uno puede ubicar eso. Porque uno no lee mentes y los rostros no son tan expresivos como para uno saber qué está ocurriendo en esas cabezas. Y tener datos cuantitativos es lo más útil. Entonces podemos tener los data hooks, pero también podemos tener esas encuestas formuladas como para saber que si la opinión de uno realmente está ponderada respecto a otros, si es algo que es un caso particular o si la mayoría de personas tienen un problema en específico con algo en el juego. Entonces, como les decía, la idea es empezar a medir, generar formularios, generar tablas y empezar a analizar datos. ¿Y qué hacer con esos datos? Por ejemplo, a veces la respuesta más obvia, la que dan los jugadores, no es como la que uno solucione. Por ejemplo, tengo un juego de estrategia en tiempo real y tengo una tropa, eh, digamos que dominante, o sea, una como que esté cascándolos a todos y uno puede tomar algunas medidas. Entonces lo normal sería como pensar, no, bájale el ataque, pero entonces de pronto eso afecta el balance del juego. Entonces hay otras formas de aproximarse a este tipo de elementos. Uno no tiene que preguntar a los playtesters cómo solucionar el juego de uno, sino que ellos identifican los problemas y ya uno decide, porque uno es el que sabe cómo el juego funciona por debajo, qué es lo que va a cambiar. Entonces puede que, es que no están usando tropas necesariamente adecuadas porque todavía no saben jugar. O por ejemplo es que está muy barata la tropa, entonces el ataque está bien, pero de pronto le sube el costo. O de pronto no le bajo el ataque, pero le bajo un poquitico la velocidad. O de pronto le bajo un poquitico el precio a la tropa, que es como el contraataque de ese jugador en específico. Hay otras formas de generar balance, no necesariamente haciendo como lo más obvio, que empiezan como le bajan el ataque a este, pero entonces este quedó muy roto, le bajan el ataque a este, no, pero entonces este, le bajan la velocidad a este, y empiezan como a hacerle nerfeo a todo el mundo y termina uno con un montón de personajes todos mochos. Y hay algo que uno puede tener en cuenta y es el test control situation. Si uno ya ha hecho testeos básicos, sobre todo uno cuando hace testeos trata de enfocarse mucho en el principio, cuando las personas no saben jugar, cuando cogen el control, leen los controles, ven si son capaces de entender las reglas básicas, que es como si no es un juego muy obvio, donde las mecánicas son clásicas como un shooter, un platformer normalito, normalito. A veces las personas se demoran un poquitico en cogerse las reglas y los controles. Pero a veces cuando ya uno ya sacó eso ya lo descartó, ya eso está muy bien, uno quiere que ellos testen alguna situación en específico. Por ejemplo, cuando uno va a pelear contra el boss del final. Por eso muchas veces los bugs se encuentran por allá adelante, cosas que los playtesters no alcanzaron a llegar, porque no tenían como las 20 horas para llegar hasta por allá. Que eso lo que hace es Test Control Situation, les da la posibilidad de saltar a un punto en específico del juego y arreglar, pues, y testear a ver cómo les va contra algún enemigo, en un evento que por ejemplo, este ocurre solo en Pascua, entonces igual lo pueden acelerar, aunque si no sea Pascua de verdad, para que ocurra en ese momento y uno puede testear entonces esas situaciones especiales, las características nuevas que uno va a poner y demás. De hecho, eso es algo que está desde mucho antes y por eso es que existen los cheat codes o los truquitos en los juegos viejos. Los códigos esos para hacer trampa eran cosas de los desarrolladores que ellos tenían que testear. Entonces ponían como un código para hacer trampita, para poder irse vidas infinitas o poder saltar a otro nivel. Y con eso ellos testeaban algunas cositas. Entonces ese es el origen de los primeros cheats, los test control situation. ¿Qué preguntas tienen respecto a lo que acabamos de ver? Pues no, profe, todo está claro. Listo. Espero que les sirva Profe, un poquito con uno, respecto a testeo. Hola, Carlos. uno donde consigue la gente para que le ayude a probar el juego.
Listo, Que no sean entonces, amigos de uno, ni compañeros, ni conocidos. depende mucho de las situaciones. Por ejemplo, aquí en Medellín hay varios grupitos. Ustedes han visto los de Interaction y demás. Entonces, si uno, por ejemplo, les monta un jueguito ahí, se los comparten en el grupito que ellos tienen en Facebook y uno monta, por ejemplo, el juego en que no les sea muy difícil testear. Entonces, plataformas como itch.io o simmer.io que también funciona muy bien. O si uno ya tiene, si es juego móvil y no ya tiene una cuenta en Google Play y lo pone ahí como en acceso adelantado para que no le afecte a uno las métricas ni nada, también lo puede compartir y ellos con mucho gusto, por lo menos si 100 personas miran el post, 10 se van a tomar la molestia de descargar y probarlo. Entonces no van a lograr tantos, pero la idea es empezar a unirse a grupitos, hay muchos grupos de Discord y no se limiten solo a los que encuentran en español. Por ejemplo, cada uno de estos youtubers que hace tutoriales para juegos, por ejemplo, Brakis o, o este Blackthorn Prod y todos tienen grupitos de Discord y normalmente en los grupos también hay como mucha comunidad y uno dice, este es el jueguito que hice, de pronto si lo pueden testear y dar feedback. Entonces con eso uno puede tener, obviamente está la barrera de la comunicación, entonces para que pulan esas habilidades en inglés. Y en Reddit también hay muchos grupitos donde uno puede poner como, hice esta mecánica, ¿qué les parece? Recibo feedback y así, Ah, listo, profe, muchas gracias. con gusto. Entonces, como yo sé que este tema es importante, pero no es tan larguito, y porque hablar solamente con unas diapositivas puede ser un poquito aburridor, les traje Profesor, algo sí tengo una pregunta, pues, digamos, cuénteme. en tanto al, digamos, si yo reúno 10 o 15 personas en un grupo, pues en una llamada, obviamente, porque ya ¿verdad? No se puede. Sí, Eh, ¿Cómo sería lo ideal? O sea, sería como, ¿cómo serían los pasos a seguir para plantearles el juego? listo. Lo primero sería que ya todos, o sea, antes de que empiece la llamada, ya todos tienen que tener el juego instalado para que no haya demoras. El- la cosa es que las sesiones más difíciles de llevar son las que son así en grupito, pero pueden ser más óptimas con el tiempo de uno, pues si no tiene mucho que hacer, en vez de hacerlas uno a uno, una llamada uno a uno, a veces como que por grupo le va más bien. Entonces digamos que hace por llamada, todo el mundo tiene el juego instalado, entonces uno le da una intro, mira, ya están, estamos desarrollando este jueguito aquí en el Sena, estamos probando para encontrar errores, entonces porfa, si encuentra algún problema o algo, menciónenlo. Entonces igual como todos van a estar en llamada, ya sea por la cámara o al menos si no están mostrando, sería ideal que todos muestren la cámara. Como para ver qué les está pasando o que al menos que estén apuntándole al jueguito con la webcam. Si no, porque entonces así uno puede identificar pues en qué momento del juego están. Si no, al menos que sean muy vocales, como les decía, con los problemas que se les van dando. Y ya uno va filtrando eso. Igual uno debe tener lista una encuesta para que la llenen después, para no abrumarlos mucho con las preguntas. Porque en una encuesta es sencillito, no es lo mismo uno preguntar 20 así, sino que una encuestita. Y la idea es que tampoco sean muy largas. Tipo 10 preguntitas o algo, teniendo en cuenta que muchas de ellas van a ser, pues no van a tener que escribir, sino seleccionar como un intervalo entre 1 y 10, listo, 5 de varias cosas que usted ya tiene listo y quedar con los datos, muy importante quedar con esos datos porque ellos van a ser, pues si están medio interesados en el juego, van a ser los primeros que van a generar descarguitas. Ah, No sé si listo. se responde. Perfecto. Sigamos por acá. Hay algo que he notado mucho cuando, pues lo he notado mucho en el Sena, lo he notado, pues en mi grupo del año pasado no, porque eso lo solucioné temprano cuando lo empecé a notar. Pero lo he notado con los prototipos del Sena, lo he notado con prototipos de Game Jams, lo he notado con prototipos que me suelen entregar en UPB. Y es que a veces no diferencian mucho los controles. O sea, es un juego que podría, digamos, este juego funciona con un gamepad. Perfecto. Entonces es para PC, yo conecto el gamepad y llega y el game start. Y que yo presiono start, no pasa nada. Presiono algo, nada. Tengo varias opciones en un menú. Me toca coger el jodido mouse y empezar a dar clics. Es como, esto no se hace. Si este fuera un juego de consola, ¿cómo hago para valerme sin el mouse? Cierto, es solo porque está en PC, tienen esta facilidad, pero los juegos que utilizan, por ejemplo, un gamepad o los que están completamente, no, usted necesita usar el teclado, deberían valerse por sí mismos y solo poder usar el teclado. Entonces, esa es una falla que se corre muy fácil, pero la gente normalmente o no cae en cuenta de ella hasta que alguien se lo dice y les daña la tarde, o simplemente
no la han encontrado. Entonces esa pequeña bobadita se arregla así. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es un jueguito. Voy a ver si incluso conecto el gamepad que tengo acá. Porque esto funciona con gamepad. Recuerden que la interfaz y todo eso, mágicamente a través de este Event System, funciona con diferentes inputs. Ya sea teclado, ya sea mouse, ya sea... Vamos a ver si conecta. Ahí está. Cuando uno conecta muchas veces un gamepad de Unity, lo identifica. Y cuando lo desconecta, también lo identifica lo que uno conectó o desconectó. Entonces este funciona con el teclado, pues con eje horizontal y vertical, pero también funciona con el gamepad. Entonces lo voy a hacer con un gamepad esta vez. Entonces tengo un par de paneles. Un panel con 4 botoncitos. Y otro debajo que lo cambié un poquitico. Cambiémoslo de color para que sea más diferenciado. Este va a ser el panel rojito. Tiene que tener los números 02, 03, 04, 05. Mientras que el otro los tiene como 0002, 3, 4, 5. Listo. Doy play. Y nótese que me aparece una opción ya señalada. O sea, yo no tengo que pasar el cursor por encima. Voy a tirar esa mouse por allá. Y muevo los controles y miren que puedo señalarlo desde aquí. Muchas veces cuando no hacen algo, lo que les voy a mostrar ahorita, uno para que se le activen los controles, les toca primero dar clic en uno de los botones y así pueden bajar entre ellos. La opción 5, cuando la activo, me lleva al otro panel. Lo puedo mover. Estos botones se los puedo presionar, pero no los tengo programados para hacer nada. Si presiono la 5, vuelvo al otro. Y miren que aparece otra vez señalada la primera opción. Aquí también aparece señalada la primera opción por defecto. Es algo muy fácil, muy útil, pero es un problema que uno dice novato cuando lo tienen. ¿En qué consiste? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la interfaz tiene un flujo. Cuando ustedes crean muchos objetos en la interfaz, por ejemplo aquí tengo dentro del panel, tengo el botoncito, hay algo que se llama Navigation, que lo van a encontrar aquí en el componente del botón antes del on click y después de todos los cositos de interacción, colores y fade. Entonces si uno le dice visualizar, me va a mostrar como la navegación por defecto. Cuando uno ubica, o sea, ellos tratan de hacerla automática. O sea, uno ubica un montón de botones y él trata de ver como más o menos cuál es el arreglo más útil. Y como en este caso está de arriba hacia abajo, él le dice, ok, arriba hacia abajo. Por eso en automática está. Y cada uno pues puede visualizarla. Pero no puede hacerlas incluso artificialmente. O sea, yo puedo hacerlas vertical, horizontal explícitamente o explícita. Es cuando yo digo, ¿cuál va arriba? ¿Cuál va abajo? ¿Cuál va a la derecha? ¿Cuál va a la izquierda? Y así. A ver, pero eso respecto a cada uno de los botones. O sea, piensen estoy parado en este botón y estas 4 son las direcciones cardinales. Entonces voy a decir, y aquí puedo ir para arriba, para este. De aquí puedo ir para arriba, para este. Por ejemplo, aquí tengo en automático. Me gusta el automático en este caso también porque él es capaz de, como lo vi, miren que yo puedo bajar. Si ustedes quieren que uno vuelva a subir, ¿qué tocaría hacer? En este caso, pensemos, voy a ponerlo, por ejemplo, todos en vertical, en el eje. Aquí voy a seleccionar todos estos aquí. Ahorita vamos a crear uno desde cero, lo vamos a poner desorganizado, pero igual por ahora, vertical. Y visualicémosla. Ahí está. Entonces se comportaría exactamente igual. Pero entonces voy a ponerla explícito. Y esta será un poquito más demorada, pero bueno. Entonces, para hacia abajo voy a necesitar este. Hacia la izquierda no voy a poner ninguno. Hacia arriba, entonces como la puse explícita, voy a aprovechar y poner el que está abajo, el 05, que es este. Entonces miren que él marca como el... Y ahí está. Y voy a... Para este, entonces, el 3 necesito que hacia arriba sea este botón. Y hacia abajo sea este otro. Para este. Hacia arriba necesito este. Hacia abajo necesito este otro. Y este... Hacia arriba necesito Profe, este. Hola. pero eso sería ya como para computador o consola, porque Exacto. táctil es más Es, fácil otra cosa. No, pero es que en táctil no hay, digamos en táctil uno pone el dedo ahí ya. Como si fuera un Eh, mouse, como si fuera el clic. Pero si esto es sí, exactamente, no solo para en computador no pega tan duro, a menos que sea un juego que uno ya haya planeado explícitamente para gamepad. Sobre todo para consola, por ejemplo, cuando uno no tiene el mouse explícitamente o no quiere que la persona tenga que soltar el control, coger el mouse y dar clics, porque eso se siente muy feo. Y el de abajo aquí
sería el primer botón, el de arriba. Listo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, a ver. Bajo, 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 bajo. Sube, baja. Y si por ejemplo aquí subo, 100. Entonces ya se volvió como completo. Y como los interconecté manualmente, entonces yo puedo poner cualquier distribución que yo quiera. Entonces, por ejemplo, voy a coger este, lo voy a poner acá. Y lo voy a hacer más grande, pues solo por desorden. Supongamos que tengo una interfaz como mayor. Este es como el punto principal. Y va a tener como otros botoncitos acá. Y este va a ir como por acá. Una cosa desorganizada, como que él no sepa explícitamente cuál va, pero que el sistema me los va a cambiar solos. Este, por ejemplo, en automático puede que no lo haya cogido bien. Pero como yo puse a que se visualizara todo, ahí está. Miren que las rutas él las actualiza todas. Entonces cuando doy play, él va al 2, presiono hacia la derecha. En este caso es confuso para la persona porque él va a tratar de presionar derecha o algo y no le va a pasar nada. Si presiona abajo le da. Entonces incluso para evitar ese tipo de confusiones, yo también podría decir como que, ah, no, si está en este y presiona derecha, entonces va a ir el que sigue también. Right. Y si presiona izquierda no va a pasar nada. Este botón, si presiona izquierda, va a ser este. Y si presiona derecha, va a ser el 4. Que es este. Yo creo que el primero de pronto me equivoqué. A ver. Ah, no, ahí está bien. El 4, arriba y abajo. No hay ninguna otra opción. O que podría presionar también izquierda, pues, pero es como confuso cuál de los dos va a ir. Entonces, arriba y abajo. Aunque siempre es bueno que si la persona está navegando así, darle la opción. Y el 5, no, el 5 también arriba y abajo. Entonces ahí ponemos, por ejemplo, la opción de si la persona presiona derecha, izquierda, puede volver. Igual puede bajar acá, puede bajar, volver. Sin necesidad de dar clics, porque esto es, digamos que si uno da un clic en uno de estos botones, él va a funcionar. Y ahí podría navegar uno a partir de ahí. Pero digamos que es porque ya uno tiene seleccionado esto. ¿Qué necesito yo tener un script para que funcione? Entonces lo primero es importar Event Systems. Ahí está la librería. No tengo que importar nada del Package Manager, pero necesito hacer explícito el uso de la librería en el script. Que en Event System recuerden que es este elemento que muchas veces cuando ustedes convierten, por ejemplo, un canvas en un prefab y no se traen este tipo o no tienen un tipo de estos en la escena, profe, no me funciona la interfaz. Botó el Event System. Ah, sí. Exacto. Entonces este tipo tiene que estar en toda escena que tenga una interfaz. Que tenga un canvas. Así el canvas esté completo. Y este tipo que encarga de los inputs nos va a ser muy útil acá. Profe, Hola. una pregunta, ¿ese Event System uno lo puede hacer hijo del Canvas y se guarda? ¿O cómo se No, maneja eso? no recomiendo hacerlo hijo del canvas. Él debe ser como su propio objeto. La idea es que Ah, uno puede meter un event system normal. O sea, usted en su escena tiene su cámara, su luz y puede tener un event system ahí. Si él está solo, él no pone problemas y no tiene interfaz a la cual molestar. Entonces usted simplemente, metió el canvas o puede importar, digamos que usted está instanciando un canvas de alguna forma, porque no sabe cuál va a instanciar, entonces lo instanció mediante un prefab o algo. Si hay un event system que ataje, él se adapta a cualquier canvas, pero que exista. Listo, que exista en la escena. ok. Listo. Entonces aquí hago una referencia pública a un event system. En este caso, obviamente, a ver, este script lo tiene la cámara, el canvas. Yo creo que lo tienen antes, como este script lo puse para que me funcione con ambos paneles. Entonces lo puse, creo que en el panel, aquí está. Entonces arrastro el event system ahí, en ese caso. Y tengo una referencia como al select object, como el primer objeto que cuando yo esté empezando con en este caso con este panel en específico, es el que va a aparecer señalado, porque siempre necesito que algo esté señalado por defecto, porque eso es muy incómodo, se puede, pero es muy incómodo cuando uno, ay, ¿qué hago aquí? Empieza a mover, uno selecciona hacia abajo y como el conteo ya va como mal, entonces digamos que el pre-start ya no está seleccionado, sino como la opción de abajo, opciones. Y es como, pero entonces sí estaba señalado, pero no estaba señalado. Entonces siempre es bueno tener un objeto que muestre señalado y que esté señalado al principio, como el que tenemos en esos. El start no estamos haciendo nada. Y en el update, entonces mi lógica aquí es como, hey, entonces si vertical es 0, pues no me estoy moviendo, y el botón select es un booleano que puse aquí,
es falso. Entonces me hace el favor y seleccióneme entonces el primer botoncito, que es como event system .select set select game object, y va a ser este, el select game object, que es un game object cualquiera. En este caso es el botoncito, que no está importado como UI, sino como un game object. Seleccióneme ese objeto, por favor. Yo estos scripts igual se los paso, así tenga 29 líneas de código, que la mayoría es espacio vacío, yo los paso, no hay problema. Y pongo button select igual true. Yo igual puedo poner button select igual false en cada caso, pero en este caso, como ya es true y el elemento ya estaba seleccionado, entonces uno puede jugar con eso. Esta configuración me está funcionando para 2, 3, 4 paneles, entonces no hay problema con eso. Todo porque cuando el objeto se apaga, o sea, porque yo quedo con un panel, no solo estoy prendiendo el de abajo, estoy apagando el de arriba, hago que button select sea false, para cuando solo vuelva a prender, entonces él no tome digamos esto como falso, sino que entre una vez, seleccione el objeto y no vuelva a entrar aquí. Ese paso está claro. O sea, cada panel tiene su propia versión de este script, y cada uno arrastró su primer botoncito ahí. Ahí está. El panel 1 que está apagado y el otro panel que se señaló a este. Entonces, a ver, me dañé porque hay clic afuera. 5, 5, y miren que aparece siempre señalado el primero, que es lo que uno quisiera. ¿Qué preguntas tienen respecto a esta implementación?